Vamos a irnos rápido. Vámonos rápido. Vamos a ir a la Biblia, Mateo, capítulo 13. Huicho, ¿me puedes ayudar con la presentación, por favor? En el escritorio estaba. Mateo, capítulo 3, hemos estado estudiando o hemos comenzado a estudiar las parábolas que aparecen en el capítulo 13 de Mateo, parábolas del reino. Nuestra intención es conocer un poco más acerca de, precisamente del reino de Dios, tratar de entender un poco más lo que significan las parábolas, qué es lo que nos dicen cada una de ellas y que podamos extraer también los principios bíblicos que puedan ser aplicados para nuestra vida y que la palabra nos hable de manera directa. Así es que la semana pasada estuvo compartiendo con nosotros el hermano Gen Kemming de Jucum y tuvimos, el domingo pasado no estuvimos viendo ninguna de las parábolas, pero hace 2 domingos estuvimos estudiando la primer parábola que aparece en el capítulo 13, la parábola del sembrador, y estuvimos hablando acerca del propósito de las parábolas, por qué Jesús hablaba en parábolas, cuál era la intención de Cristo al de alguna manera esconder los principios del reino para algunas personas y a otras personas motivarlas o moverlas a que cada vez más pudieran involucrarse en el tema del reino, conociendo con curiosidad, con oración, indagando acerca de lo que la palabra enseñaba. Y estuvimos viendo esto hace un par de semanas, así es que hoy vamos a continuar hacia adelante y vamos a estar leyendo a partir del verso 24, la parábola del trigo y la cizaña. Dice la palabra: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando se salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Después de estas palabras continúa Jesús comentándoles acerca de otras parábolas, y parece que los discípulos se quedaron bastante intrigados con la parábola del trigo y la cizaña, porque después de haberles mencionado las otras parábolas, vienen con Jesús y luego le preguntan a Jesús: oye Jesús, necesitamos que nos expliques, pero específicamente la parábola del trigo y la cizaña, porque como que no quedó tan claro como nosotros creíamos. Ahora, hay ciertas palabras, ciertas frases que aparecen en esta parábola que si estuviéramos en el contexto de ellos seguramente nos llamarían la atención. Menciona el Hijo del Hombre, menciona al diablo, menciona al enemigo que viene a sembrar la cizaña, y luego dice: hay una cizaña que va a ser quemada, y dicen los discípulos: ¿a qué se refieren todo esto? Se oye bastante interesante, y a todos nos gustan las historias más apocalípticas de fuego y de infierno y todos estos. Yo recuerdo en una ocasión, lo digo para mi vergüenza, pero no tanta porque se las voy a contar, pero estaba adolescente y de esas veces que por locura agarraba una Biblia y me ponía a leer, y la agarré y me metí al baño y leí todo el Apocalipsis mientras estaba en el baño.
no le entendí absolutamente nada al Apocalipsis, absolutamente nada, pero salí bien edificado de ahí, porque me llamaba la atención y todo el mundo hablaba del Apocalipsis y lo que pasaba el fin del tiempo, y dije, pues si lo leo a lo mejor tengo algo interesante que decir ahí en las charlas que aparezcan. Y yo creo que la misma intriga estaba en los discípulos en ese momento, estaban pensando, bueno, Jesús, necesitamos que nos expliques porque suena bastante interesante esta parábola. Entonces en el verso 36 vienen los discípulos y le preguntan a Jesús, dice el verso 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Curiosamente por esa zona vivía Pedro, estaban cerca de Capernaum y es posible que a la casa a la cual haya entrado Jesús en ese momento era precisamente la casa de Pedro. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Está bastante clara la interpretación que le da Jesús a cada uno de los aspectos de la parábola. Le da una interpretación bastante clara. Ahora, aquí la primera tentación que tenemos nosotros es pensar, Jesús está hablando de la iglesia, pero recordemos que no son parábolas sobre la iglesia, sino que son parábolas sobre ¿qué? Sobre el reino. Entonces, no debemos entrar directamente a la parábola pensando en nuestra mente que está hablando exclusivamente o únicamente de la iglesia, porque la parábola se presta inmediatamente a hacer esa conjetura en el momento en que vemos que son plantados dentro del mismo plantío los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces uno puede pensar, bueno, posiblemente está hablando de la iglesia en general y en medio de la iglesia va a estar por ahí 2, 3 cizañosos, vamos a llamarles así, que están causando conflicto y que realmente nunca estuvieron en el reino de Dios. Pero comienza con la interpretación Jesús y les dice en el verso 38, el campo es el ¿qué? El mundo. Es decir, no está hablando necesariamente de la iglesia, pero está hablando del mundo en general. La palabra griega es la palabra cosmos, que es la única palabra que tenían ellos para describir mundo, y está hablando de toda la tierra en general, toda la expansión de la tierra. Ahí es donde se desarrolla esta parábola. No se está desarrollando exclusivamente dentro de la iglesia, sino que se desarrolla dentro del contexto del mundo completo. Y ahorita vamos a ver un conflicto que se da precisamente por esta palabra entre dos interpretaciones distintas sobre dónde ocurre la parábola, pero tenemos que entender que principalmente está hablando del reino de Dios y no necesariamente hablando de la iglesia, porque no es una parábola con relación a la iglesia directamente. Pero el punto más interesante es el tema de la cizaña, donde se desarrollan precisamente todas las diferencias que hay entre la cizaña y el trigo. Y la cizaña era una planta bastante conocida en el pueblo judío. Inclusive se había desarrollado ahí algunos mitos con relación al trigo y la cizaña. Aquí pueden ver las fotos. ¿Cuál creen que es cuál? A ver los que saben. Digo, qué fácil, ¿verdad? Trigo y cizaña. Entonces, sí se parecen bastantes. Aquí están un poco más crecidas y se pueden diferenciar. Pero en las primeras etapas de crecimiento no hay diferencia entre uno y otro. Y solamente una persona muy experimentada puede reconocer la separación entre una y otra. Entonces, es tanta el parecido que tiene el trigo y la cizaña que inclusive los judíos le tenían un nombre a la cizaña que le llamaban trigo bastardo. Es decir, se parece, pero no es hijo de los mismos. Es muy parecido, pero no es parte de la familia. Entonces, era bastante conocido en esa época por este nombre, trigo bastardo. En su etapa más madura se pueden distinguir
unas de otras, el trigo y la cizaña, como en este caso las fotos, ya se puede distinguir uno de otro de manera un poco más fácil. El problema cuando crece es que mientras más crecían están las plantas, más enredadas están sus raíces. Al momento que tú quieres sacar la cizaña, al estar enredado con el trigo, vas a jalar también el trigo. Entonces, sea que fuera en la etapa más temprana, Jesús les dice a sus discípulos: no vayan y la arranquen, porque no vaya a ser que te traigas también contigo el trigo. Si era una etapa temprana, la advertencia era esta: tú no tienes la capacidad de distinguir entre uno y otro, te vas a equivocar, vamos a perder cosecha. Si el caso es que el trigo y la cizaña ya estuvieran crecidas, entonces el problema era diferente. Ya están bastante arraigadas, ya están enraizadas unas con otras, y si tratas de separar una, vas a separar la otra también. Entonces la recomendación de la persona, el dueño del campo en esta ocasión, les dice: vamos a esperar hasta que crezcan la una y la otra. Entonces primero vas a quitar la cizaña, pero vamos a pensar un poquito, todavía están enredadas las raíces, ¿verdad? Sin embargo, cuando sacabas la cizaña, ya el trigo ya estaba listo para ser segado. Entonces no había problema. Entonces la instrucción de la persona que estaba ahí era: necesitas mantenerte de alguna manera cauto para no ir a arruinar lo que es importante para nosotros, que en este caso era específicamente el trigo. Ahora, la harina de la cizaña desarrollaba un hongo que resultaba venenoso para el cuerpo humano. Inclusive cuando se levantaban una y otra y no se hacía esta separación, se empezaba a hacer harina, y si la harina estaba contaminada por la cizaña, era venenosa esa harina. Imagínense que está echando un burrito de frijoles con tortillas de harina, bueno, estas son de trigo, imagínense que con harina de cizaña, inmediatamente sufrías un envenenamiento. Entonces era bastante dañino para la gente cuando no se hacía esta separación. Pero hay una diferencia más entre el trigo y la cizaña, que el trigo se dobla con el viento y la cizaña permanece rígida. Esto es algo bien interesante, porque aplicando un poco más este principio para la vida de cada uno de nosotros o para la iglesia, precisamente el trigo se le conoce por ser, vamos a utilizar la palabra manso, se deja llevar por el viento. La cizaña es aquella que se mantiene rígida en su posición. ¿Y cuántos de nosotros batallamos con ese principio? Una y otra ocasión Jesús les está mencionando a sus discípulos: necesitas ser manso, necesitas ser llevado por el yugo de Cristo, necesitas dejarte llevar. Inclusive en el Antiguo Testamento, el pleito que tuvo Dios con el pueblo de Israel, una y otra ocasión les hacía la misma recomendación: ¿cuántas veces te quise llevar, pero no quisiste, porque eras duro de cerviz, porque no podías dejarte llevar precisamente por la palabra, no te podías dejar llevar por la instrucción de Cristo? Entonces, una de las cualidades, aterrizándolo a cada uno de nosotros como individuos, es que el trigo precisamente es bastante sensible al viento, y podemos también hablar un poco del viento del Espíritu Santo. Somos llevados por el viento del Espíritu Santo, pero aquellas personas en la iglesia o que están dentro de un grupo, de una comunidad cristiana, tú puedes entender que hay personas rígidas que pueden no ser llevadas por la palabra de Dios o por el viento del Espíritu Santo, como lo menciona Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Aquellos que son nacidos del Espíritu son llevados por el Espíritu, y como el viento, les dice Jesús, no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Si son todos los nacidos del Espíritu, son llevados por el viento. Entonces hay diferencias bastante importantes. Tanta era la diferencia entre el trigo y la cizaña que había una leyenda dentro de la comunidad judía, donde los judíos tenían una leyenda para describir de dónde había salido la cizaña. Yo he estado tentado a hacer una leyenda de dónde salieron las cucarachas, por ejemplo. Hoy me metí a bañar y estaba ya a punto de meterme a la regadera y vi una avispa, pero bastante grande, como de este tamaño, en el baño, por dentro de la ventana. Yo, los que me conocen, soy bastante reservado, cauteloso, por no decir miedoso, pero soy bastante cauteloso. Inmediatamente me volví a vestir, cerré la puerta y fui por el bote de Raid.
Y lo peor que te puede pasar, regresas y no está donde estaba. Y dije, no puede ser. Estaba ella ahí, me vio que estaba haciendo ruido, Ari todavía estaba acostada y vio que estaba haciendo ruido y luego le pegaba yo a la cortina, pero salía corriendo y luego cerraba la puerta y le hacía así a ver si con el aire aparecía. Y Ari, pues ¿qué traes? Le digo, es que hay una avispa dentro del baño. ¿Cómo va a haber una avispa dentro del baño? Le dije, ¿sabes qué? Se me hace que a lo mejor estaba por fuera. Y yo como todavía estaba un poco dormido, le dije, yo creo que la vi por dentro, pero según yo. Entonces, a ver, espérame, ahí va ella. Entonces ya se mete, abre la puerta, mueve como si nada, no hay nada. Le hace así a la ventana de la a la puerta de la ventana. Pues no hay nada, la cerró. Ya me metí a bañar muy tranquilo. Cuando salgo de bañarme me doy cuenta que la avispa está entre la ventana y el spring, pero la ventana cerrada, pero una avispota. Le dije, salí de bañarme y le dije, ahí está la avispa. Ay, ahí viene otra vez. Y como si nada, agarro un papel. Y ya que agarro un papel, digo, ¿de dónde salió? ¿De dónde se le ocurren esas cosas? Fue y agarró una servilleta, a ver, y empezó a abrirle poquito, y la agarró, y empezó a sonar bien fuerte. Y lo, mira cómo suena. Y ahí me tenía por toda la casa corriendo. Pregúntele, eso ocurrió hoy en la mañana. Yo he tenido mis propias tentaciones de decir, ¿por qué existen las cucarachas, Señor? ¿Por qué en el arca de Noé entraron las cucarachas o ciertos animales? Eso es lo que hicieron los judíos con la cizaña. Hicieron una leyenda de dónde había venido, de lo malo que era. No era solamente que fuera mala, el problema es que se parecía bastante a aquello que era muy bueno. Ese es el gran peligro que representaba la cizaña y que representa para nosotros. No solamente personas que tienen apariencia de piedad, que dice la palabra que tengamos cuidado de ellos, pero aquellas enseñanzas que parecen ser buenas. En su libro, me parece que se llama No creáis a todo espíritu, de Justo González, dice que precisamente las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas crecen por parecerse bastante a la verdad. Cuando oímos algo y decimos, oye, eso está muy raro, eso está mal, eso no tiene sentido bíblico, pero mira todo lo demás que sí se parece. La mentira toma su fuerza en la verdad que posee, en la poca porción de verdad que posee. Y pone un ejemplo precisamente Justo González y dice, si alguien te dice, oye, por afuera de tu casa acaba de pasar un perro y se comió una chuleta que estaba ahí tirada. Si es mentira, tú tienes una posibilidad de creerlo porque es bastante posible que pase un perro por fuera de tu casa y es bastante posible que haya una chuleta tirada allá afuera. Pero si la misma persona te dice, oye, acaba de pasar Hitler aquí afuera, lo venía persiguiendo Rambo. Las dos son igual de mentiras, pero hay una mentira que tiene más poder por ser más cercana a la verdad. Precisamente en el estudio de las sectas se tiene que analizar qué es lo que está empoderando a la verdad de esa secta, a la mentira de esa secta. ¿Qué parte tiene esa secta, de verdad, que hace que la gente tolere la mentira que se está diciendo dentro de la secta? Lo mismo pasa con las falsas enseñanzas. Tolero la falsa enseñanza porque mira, todo esto está pasando bien, entonces seguramente, aunque esto no sea bíblico, debe tener alguna explicación más allá de decir que es una falsa enseñanza o que es una herejía abiertamente. Entonces, eso era lo peligroso de la cizaña. No es que fueran espinas abiertamente, sino que se parecía bastante al trigo, pero que era dañino. Entonces, desarrollan esta leyenda en la cual decían los judíos, antes del periodo del diluvio, decían ellos, los hombres pecaron, los hombres fornicaron, los hombres adulteraron, y de esa relación, decían algunos, aunque no se enseñaba dentro de las instituciones religiosas, ni por los rabinos, ni por los fariseos, ni mucho menos nadie de estudio formal, pero era una leyenda popular, y decían, de esa unión salieron seres humanos de una naturaleza pecaminosa en sí misma, en un sentido de su ontología, de su ser, de su personalidad, de su esencia. Y luego decían, también hubieron animales que adulteraron y fornicaron y tuvieron pecado y desviaciones sexuales y nacieron animales que en su esencia y en su naturaleza son totalmente malos.
Y la leyenda se extendía hasta las plantas y decían, y antes del diluvio hubo plantas que fornicaron y adulteraron, y de esa depravación, decían ellos, salió la cizaña. Tanto así era que precisamente la palabra para cizaña para los judíos en hebreo es la palabra sunim, que viene de la raíz saná, que quiere decir literalmente fornicar. La cizaña literalmente venía de una palabra que significaba fornicar, porque decían es el resultado del pecado y es tan mala que precisamente es la consecuencia es el fruto de un mal orden, un mal uso del orden que Dios estableció. Este era lo que representaba como peligro la cizaña para los judíos, y por eso es que Jesús muy posiblemente dice esta parábola muy cercana a la parábola del sembrador que estuvimos viendo hace un par de semanas. Dice que en esa ocasión Jesús estaba viendo los campos, estaba viendo a la multitud, menciona la parábola del sembrador, y posiblemente a manera de explicar mejor la parábola o continuando con el mismo pensamiento, empieza a hablar ahora de la cizaña y del trigo, porque los judíos podían entender esto de manera muy clara. Se presenta también un problema en este capítulo, porque precisamente cuando Jesús les da la interpretación, les dice en el verso 38, lo que mencionamos ahorita, el campo es el ¿qué? El mundo. Entonces, hay personas que dicen la parábola se desarrolla en el mundo, pero curiosamente en el verso 41 parece que nos da luz acerca de otra posibilidad. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán ¿de dónde? De su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. En un principio parece que la parábola se está desarrollando a lo largo del mundo, y podríamos decir es que la iglesia está llamada a habitar en medio de aquellas personas que hacen maldad e iniquidad y tienen los mismos problemas y tienen las mismas bendiciones que son universales de parte de Dios para el ser humano. Pero luego cuando empieza Jesús a explicar un poco más la parábola, les está diciendo, no solamente se trata del mundo, sino que llegará el tiempo donde enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, van a recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Es decir, dentro de las personas que pertenecen al reino de Dios va a llegar el tiempo donde va a haber una separación, está diciendo Jesús. Vamos a tener que separar y sacarlos de su reino, los que fueron de tropiezo y aquellos que no fueron de tropiezo. Y luego dice, los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús está hablando ahora del reino. Entonces el problema que se nos presenta es, ¿estás hablando del mundo, Señor, o estás hablando específicamente a los que pertenecen a tu reino? De cualquier manera que sea, hay personas malas, hay personas de iniquidad y de tropiezo en el mundo y dentro de la iglesia. El principio puede ser aplicado en las dos partes y no nos presenta una mayor situación que tengamos que averiguar. En las afueras de las grandes ciudades en ese entonces no tenían un sistema de recolección de basura como lo tenemos ahora. Yo no sé qué hacen con la basura ahora, soy ignorante en ese tema. Alguna vez vi un documental de lo que hacen con la basura en Nueva York, y es todo un circo que tienen que hacer para sacar toneladas y toneladas de basura y luego ponerlas en cierto lugar y buscar la manera de que no causen un gran daño al medio ambiente. En ese entonces tenían menos problema porque era mucho menos la población en la tierra y no había los problemas que tenemos ahora. Pero en las grandes ciudades afuera precisamente se ponían grandes hogueras de basura, muy, 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 muy grandes, donde se entendía que de alguna manera cuando Jesús utilizaba este tipo de palabras, que los sacaban, los ponían fuera, los llevaban a un lugar donde había horno de fuego, se daba por entendido en ese sentido que Jesús estaba hablando de un lugar bastante parecido a aquel lugar donde se quemaba la basura. Entonces toda esta imagen también resultaba bastante familiar para los judíos que estaban escuchando esta parábola.
Es parecido a aquel horno de fuego que conocemos. Y Jesús les dice, aquellos que están en el reino, pero que están siendo causa de tropiezo y están haciendo maldad o iniquidad, van a separarlos. Y aquí es donde quiero ser cambiar un poquito de tema, porque una y otra vez cuando vemos a Jesús hablar, vemos que Jesús habla del arrepentimiento y de las buenas obras. Arrepiéntanse, cambien sus caminos, obedezcan mis mandamientos, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Siempre va incluido algún tipo de acción, de reacción ante el evangelio. Podemos decir que en algún sentido toda la doctrina de la salvación por la fe o la justificación por fe es desarrollada por Pablo, y es correcta, es lo que el Espíritu Santo vino a enseñar correctamente y concretamente. Pero también debemos de recordar que cuando Pablo habla acerca de las obras y dice no somos salvos nosotros por obras, conocemos muchos pasajes que dicen eso, sino por la fe en Cristo, Pablo tiene en mente las obras de la ley, no tiene en mente obras, cualquier tipo de obras. Está diciendo, no se trata de cumplir con toda la ley para tu salvación, eres salvo por los méritos de Jesús. Por eso cuando leemos a Santiago y parece que hay un conflicto entre lo que dice Santiago y lo que dice Pablo, porque Santiago dice es necesario que hagas obras para mostrar tu fe, y luego Pablo dice no es necesaria porque entonces si las hago ya se me debe, dice Pablo. Si hago obras para mi salvación, dice Pablo, ya no es gracia, sino que ya es deuda, ya Dios me debe mi salvación. Ya hay un conflicto, pero realmente están hablando de diferentes tipos de obras. Pablo está hablando de las obras de la ley, Santiago está hablando de las obras que demuestran el fruto de caminar con Cristo. Por eso dice Jesús, no está diciendo vamos a echar al fuego a aquellos que no tuvieron fe. ¿Verdad que no dice eso? Está diciendo aquellos que son malos y aquellos que son causa de tropiezo, aquellos cuyas obras hacen caer a los demás. Está hablando de obras. Obviamente está hablando de obras para condenación, pero debemos de entender que cuando Cristo hablaba siempre esperaba una reacción positiva que manifestara el fruto de nuestra fe en Él. Esa es la enseñanza bíblica que se ha venido dando históricamente, y aún cuando los reformadores vienen a establecer su justificación por medio de la fe hubo bastantes controversias y lo hemos platicado en otras ocasiones. Por eso es que ya hemos hablado de lo que le llamamos el cuadrilátero de Wesley, donde hay toda una gama de cosas que tenemos que considerar en nuestra experiencia cristiana, pero también hay unas obras a las cuales nosotros respondemos por esa fe que tenemos nosotros en Cristo, y no solamente quedarnos con decir soy salvo por la gracia, soy salvo por la fe y voy a la iglesia todos los domingos, pero ¿qué obras estás mostrando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás haciendo caer a tus hijos, a tu esposo, a tus vecinos, a tus jefes? ¿Estás siendo malo? Puedes estar en el reino y en el último día que Jesús venga, en Apocalipsis dice que Él es el que va a cegar, pero aquí dice que son los ángeles. Posiblemente es a lo mejor un trabajo conjunto. En los últimos días posiblemente Él venga y digo, pues si estuviste en el reino pero fuiste de tropiezo, hiciste iniquidad, necesito hacer una separación, porque una vez que estás en el reino necesitas manifestar obras, fruto de salvación, fruto del Espíritu. Dice Juan al terminar su evangelio, muchas cosas hizo Jesús, no cabrían todos los libros en el planeta si las escribiéramos. Jesús era una persona de obras, tengo que hacer algo. Y no se trata de ganarnos el cielo, se trata de manifestar fruto de nuestra fe. Muéstrame tu fe sin obras, dice Santiago, yo te voy a mostrar por las obras mi fe. Vamos a ver los 5 principios que nos muestra esta parábola. Número 1. Nos enseña que hay siempre un poder hostil en el mundo. No podemos solamente quedarnos con nuestra propia maldad o con la maldad del mundo, sino que
Activamente hay una persona junto con sus ángeles que están buscando destruirnos y destruir a la iglesia o al reino de Dios, y está encargado de plantar en el reino de Dios, tanto como en el mundo, a personas que sean de tropiezo para la iglesia. Es una realidad. La obra de Satanás es una realidad en nuestro mundo. Debemos de entender que el Nuevo Testamento nos menciona 3 cosas con las cuales nosotros estamos luchando constantemente, y para cada una de estas 3 nos menciona 3 soluciones, cómo podemos nosotros confrontarlas. Número 1 nos dice: hay una carne contra la cual tú tienes que luchar. Hay una concupiscencia dentro de nuestro ser, hay una inclinación al pecado, hay una inclinación a la maldad, que naturalmente todos tenemos una inclinación hacia la maldad y hacia el pecado. Cuando viene el Espíritu Santo y viene una regeneración sobre nosotros, puede transformar eso. Mas sin embargo, siempre va a haber cosas con las cuales nosotros estemos batallando. Hay luchas en nuestro ser. Hay cosas con las cuales estamos lidiando en lo secreto, estamos lidiando en lo íntimo con Dios. Hay cosas que únicamente Dios sabe y que son nuestras luchas personales. Hay un segundo tipo de lucha que debemos enfrentar los cristianos, y es precisamente la lucha contra el mundo o el sistema de este mundo. El mundo constantemente busca desviarnos de los propósitos de Dios y nos va a estar diciendo qué rumbos tomar. Pero el tercero que no podemos quitar es precisamente la obra de Satanás. Él está actuando, y dice la palabra que él está buscando destruirnos y está buscando matarnos. Se nos olvida. Creemos que él está jugando al pecado como si entretenernos de alguna manera fuera suficiente para él. Pero al pasar de los años, al pasar del tiempo, el pecado se vuelve tan grande y las consecuencias traen muerte para nuestra vida. Puedo decir, es que ahorita el pecado que tengo, la situación que tengo, es nada más algo que se puede resolver y no le hago daño a nadie, no pierdo mi salvación. Pero yo pienso que Satanás no actúa de manera con planes inmediatos o a corto plazo. Es tan inteligente que está preparando un plan a largo plazo. Es difícil de entenderlo porque cuando estás llevando una mochila y le agregas una canica y dices, pues casi no se siente, le voy a agregar otra al día siguiente, mira. Pero pasan los años, pasan los días y esa carga se empieza a hacer demasiado grande hasta que llega el momento en que no puedes con ella y necesitas buscar la manera en que Dios pueda ayudarte a salir de ese pecado. Pero no nos olvidemos que hay un poder en el mundo que está buscando destruirnos, que es la obra de Satanás. Número 2, nos enseña lo difícil que es distinguir entre los que están en el reino y los que no. Yo soy de los que se sienten expertos. Yo digo, esta persona, ¿cuándo fue? Ayer o antier estaba platicando con un amigo pastor y estábamos platicando de una iglesia que tristemente tuvieron una separación muy fuerte. Separación entre comillas, toda la iglesia dejó al pastor y se fueron a poner otra iglesia y el pastor se quedó con su pura familia. Y me decía, ¿y qué pasó ahí? Yo le dije, mira, mi humilde pero muy acertada opinión es que yo pienso que no es pastor él. Le dije, yo no lo veo. Ahora hay unos que no somos tan pastores como otros, pero como quiera pues ahí pasamos la pruebita de panzazo. Pero decía, es que él simplemente no tiene un llamado, no se expresa, no está preparado, no tiene el corazón, no tiene el entendimiento, no tiene la preparación, no ha caminado lo suficiente con el Señor. Le dije, yo pienso que él no es pastor. Le dije, a lo mejor estoy pecando con decirlo, pero en ocasiones lo hacemos mucho más a la ligera que esto y decimos, esta persona ni siquiera es cristiana. No conocemos las luchas internas de las personas y a veces cometemos los errores contrarios. Inclusive damos por hecho que los que estamos aquí ahorita somos todos cristianos y damos por hecho que todos nos vamos a ir al cielo. Y como contaban aquel chiste de que en el cielo te vas a llevar 2 sorpresas de ley. Bueno, espero que no sean de ley pero llega una persona al cielo y dice, mira el hermano Juanito, sí la libró. Es la primera sorpresa. Y la segunda es, oye, ¿no has visto al pastor?
quién sabe dónde anda, no ha aparecido. Ya tenemos como 3.500 años acá en el cielo y no se ha visto. No, pues estar en su casa. Podemos llevarnos muchas sorpresas, pero somos muy prontos para hacer distinciones nosotros mismos. Y lo preocupante no es que aquí adentro pensemos que todos somos cristianos. Lo preocupante es que pensamos que todos los de afuera se van a ir al infierno, cuando hay personas que posiblemente no se parezcan a nuestro tipo de cristianismo, aunque seguimos creyendo que el único camino al Padre es Jesús, que no se parece a nuestro tipo de cristianismo, y inmediatamente los desechamos. Como les conté el otro día la historia de Lutero con los anabaptistas, que decía: no puedo creer que gente tan pecadora, hijos de Satanás, tengan tan buen fruto y sean tan amables y estén dispuestos a morir por lo que creen y vendan todas las posesiones para vivir unos por otros y estén dispuestos a compartir de Cristo y alejarse de toda la maldad y la corrupción. No puedo entender cómo una persona hija de Satanás viva así. De todas maneras vamos a matarlos. Iban y mataban a todo mundo, pero no podía entender porque no comulgaban con su estilo aún de liturgia o de hablar o de manera de percibir, o ciertas doctrinas que no son fundamentales, que no compartían. Pero somos muy prontos para hacer una distinción. Lo que nos enseña precisamente la parábola es un tipo de humildad que tenemos que aprender. Es difícil distinguir entre los que están en el reino y los que no. Es difícil que nosotros podamos ver de manera clara, porque si alguien ve de manera plena nuestras vidas, únicamente es Dios. Dios ve nuestros pensamientos, Dios ve nuestros corazones, Dios ve nuestras intenciones al ir todos los domingos a la iglesia, al predicar todos los días, al dirigir la alabanza, al vender todo para dárselo a los pobres. Ahí escondido dentro de nuestro corazón puede haber orgullo, puede haber un corazón con doblez, puede haber una doble intención, puede haber maldad, puede haber tantas cosas dentro de nosotros que únicamente Dios puede ver. Y aún aquella persona que vemos que falla y falla y falla y falla, no sabemos si está luchando en lo interior de manera sincera por superarse. No tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad. Número 3. Este se deriva del punto número 2. Esta parábola nos enseña que no podemos precipitarnos en nuestros juicios. Número 2, no tenemos la capacidad de distinguir los que están en el reino y los que no. Y número 3, no podemos precipitarnos en nuestros juicios. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Pero un mal día lo puede tener cualquiera, y lo opuesto también. Aquí en los domingos llego a las 9:30, de 9:30 a 1:30 que nos vamos. Yo soy el más cristiano de todos. No soy el mismo de 9:30 a 1:30 los domingos que los lunes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Se rió Manny. No. Todos podemos tener un buen día y todos podemos tener un mal día. No podemos inmediatamente entender a la gente conociéndola superficialmente. Pero por sus frutos los conoceréis. Pero ¿cuánto tiempo se tarda en manifestar un fruto? ¿Cuántos años se tarda en que un fruto dé una buena cosecha de un árbol? Dura bastante tiempo. Esto lo vemos en la granja de mis papás, porque ¿tienen cuántos años los árboles? Como 30 años plantados de nuez o nogales. Años esperando a que den el mejor fruto, a que sean grandísimos, y tal vez todavía no se da. Estamos ahí caminando. No podemos precipitarnos en nuestros juicios. Punto número 4. Nos enseña que el juicio va a llegar. El juicio de Dios eventualmente va a llegar. Dice la palabra que no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a segar, eso va a cosechar. No creamos que nos vamos a escapar de lo que estamos sembrando. Y lo único que podemos hacer es, con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda sencillez de corazón delante de Dios, sembrar en amor, sembrar de la manera más sana posible,
de la manera más sincera delante de Dios e inteligente también, ¿por qué no? Delante de Dios, esperando una buena cosecha cuando lleguemos delante de su presencia. Pero no podemos escaparnos a lo que hemos sembrado. Estamos sembrando discordia, estamos sembrando chisme, estamos sembrando pecado, estamos sembrando odio. Eventualmente lo vas a cosechar, y como les mencioné en uno de los puntos anteriores, puede ser que no lo coseches al día siguiente, pero eventualmente pasan los años, pasa el tiempo y vas a tener que cobrar una factura que no te guste. Eventualmente va a llegar el juicio. El último punto es que nos enseña que el único que tiene derecho a realizar un juicio de este tipo es Dios. En una ocasión es muy claro lo que Jesús les dice a sus discípulos, porque le dice: para que tú le quites la paja al que está enfrente, necesitas quitarte tú una viga que traes pesada. Necesitas primero voltear a verte a ti mismo, trabajar en ti, y luego quéjate de los demás. Y luego busca ayudar a los demás. Y luego busca transformar la vida del vecino. Pero hay tanto por hacer en nosotros que se nos puede ir la vida trabajando en nosotros, y eso creo que es correcto. Y lo mencionaba algún profesor en alguna ocasión. Aquella persona que está totalmente consumida en la obra de Dios no tiene tiempo de voltear a ver las pajas en los ojos ajenos. Está ocupada en su propia viga. Estamos ocupados en nuestra propia santificación. Estamos ocupados en nuestros propios problemas. Dentro de toda esta parábola se da una idea general acerca de la paciencia que debemos nosotros tener para con las personas que están o en el mundo o dentro del reino, porque no tenemos la sabiduría suficiente para lidiar con este tipo de problemas que se den. Simplemente la instrucción de Jesús es: desarrollen una sabia paciencia en la situación en la que se encuentren, que al final del día Dios va a tener un juicio que resuelva la situación. Estaba leyendo una historia de William Hendrickson, es un teólogo reformado, y decía que en una ocasión no aguantaban una hermanita. No sé por qué era hermanita, no se lo tome personal con las mujeres, pero era una hermanita en este caso. En otros casos seguramente era otra hermanita o bueno, algún hermanito también. Pero estaba leyendo el informe de la junta que tuvieron él junto con otras personas de hace muchos años atrás, que sacó a relucir esta carta o este informe de lo que se había acordado en la junta, y decía al final de la hoja de lo que se acordó dar a la hermana Chonita la suma de $1,000 para que pueda ella tomar el tren hacia a donde le gusta, a donde quiera. Entonces nos habremos librado de ella. Y dice que él estaba viendo eso y dice: ¿cómo es posible que hayamos tenido nosotros esa decisión como iglesia? Entonces nos habremos librado del que está enfermo, dirían los médicos. Este está bastante enfermo, ¿no? Entonces, ¿para qué lo queremos aquí en este hospital? Mejor que se vaya ahí a otro lado. Pero esa es la incongruencia que tenemos dentro de la iglesia. La incongruencia de no entender que todos estamos en el proceso de santificación y todos somos pecadores, y que cuando nosotros empezamos a vernos a nosotros mismos, empezamos a entender nuestra propia debilidad. Si quiere mantenerse humilde, véase usted mismo de la manera más sincera que pueda. Voltéese a ver constantemente. Ahora, algunos como dicen que las mujeres se ven en el espejo y se ven gordas, y los hombres nos vemos en el espejo y nos vemos flacos. Así bien, a mí sí me pasa eso. Y digo, pues ahí voy bien, y luego pongo la ropa y luego, ay, pues si ya no me queda, y según yo no he subido de peso en 20 años. Pero no se trata de voltearnos a ver a nosotros mismos de manera incorrecta, sino con toda sinceridad, haciendo un juicio crítico, sincero, hacia nosotros mismos. Eso nos va a mantener en una humildad necesaria para entonces poder pertenecer a la iglesia.
donde todos somos imperfectos, donde todos estamos en un proceso de rehabilitación y como un hospital estamos en el proceso de sanidad y de medicina. Esos somos nosotros, y a los que nos toca predicar y servir tenemos que ayudar a los que están más enfermos, pero nunca termina nuestra terapia. Por eso tenemos que ir nosotros con otras personas, y esas personas con otras, y esas personas con otras. Ese es el principio de la sujeción unos a otros. Sigues enfermo, sigues en pecado, aunque sea muy poco. Inclusive como aquellos que están enfermos de alcoholismo, a pesar de que no hayas tomado en 10 años, les dicen los terapeutas y algunos médicos, siempre vas a ser alcohólico. Hay mucha discusión, ¿verdad? Hay otros que dicen, en el nombre de Jesús ya no eres alcohólico. Bueno, está bien, pero tienen que seguir trabajando día a día en su problema. No llega el punto en que dicen, estoy en cero, voy a empezar a tomar otra vez, ahora sí con medida. No es cierto. Tienes un problema, tienes un pecado, tienes una enfermedad. Entonces así estamos todos los que estamos en la iglesia, en ese mismo proceso, con humildad. Paciencia santa es lo que nos está enseñando esta parábola. Y termino con una frase de Bruce. Es un escritor, maestro apologeta, hace un par de siglos atrás, una frase bastante interesante que me gustó. Dice: Cristo con esta parábola no está estableciendo una norma para la regulación de la práctica eclesiástica, sino que está inculcando el cultivo de un cierto espíritu, el espíritu de la sabia paciencia. Dios me ha estado hablando con esta ocasión 4 veces en este mes o menos acerca de paciencia. Es la 4ª ocasión que claramente fuimos a la Sierra a la Mesa hace un par de semanas y estaba hablando con Beto Ramírez precisamente, y me estábamos hablando de algunas personas, y me dijo: no sabes lo que Dios puede hacer con esa persona dentro de tantos años. Y Dios me habló, y en otra ocasión con otra persona me dijo lo mismo. Yo era de esas personas que nadie daba y que batallaban conmigo y que siempre estaba en pecado, pecado, pecado. Y al pasar de los años, Dios hizo su obra en mí. La Biblia y Jesús en este sentido nos está tratando de enseñar una paciencia unos con los otros. Vivamos en paciencia. Jesús dijo: ámense unos a otros. Si no quiere que nos amemos directamente porque está muy difícil, pues de perdida tengámonos paciencia unos a otros. Ya es un buen comienzo, y de ahí que podamos llegar a amarnos unos a otros. Vamos a orar.